una suerte de tabula rasa a partir de la cual nosotros, a través de nuestra autopercepción, podemos inscribir ontológicamente nuestra identidad. Nuestra realidad pasa a ser el producto de una autopercepción. Esto es lo que se ha desprendido de la teoría feminista de género contemporánea, desde el segundo sexo de Simone de Beauvoir hasta Beatriz Preciado, pasando por Monique Wittig y por Judith Butler. Ya. ¿Qué es lo que te resulta tan gracioso? No. Hija de puta. Hoy sí que iniciamos fuerte. Agustín siempre ha sido un político filósofo que no escatima cuando de humillar feministas se trata, y como ven en este video, las cosas se ponen algo fuertes. Esta feminista no sabe lo que le espera. Antes de disfrutar de este espectáculo de argumentos afilados y momentos incómodos, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Te retamos a que lo hagas en 3, 2, 1. Si no lo hiciste, prepárate. Podría ser humillado tal como las personas de este video. Ahora sí, iniciemos. En este primer clip que veremos, escucharemos a Agustín dejar muy en claro que las mujeres tienen igualdad en cuanto a oportunidades laborales, cosa que a esta feminista retrógrada le molesta, y da su punto de vista. Lo que no sabe esta feminista es que se está enfrentando a Agustín, y tampoco está tomando en cuenta que simplemente ella es una más del montón de feministas que usan solo una neurona. Sin embargo, tenemos hoy en día a nivel mundial un 54% de esos empleos en los servicios en manos de las mujeres, cosa que yo lo celebro, lo festejo, y yo no diría los hombres somos víctimas de esto. Diría, hay un mundo cada vez más equitativo en términos de género y paradójicamente un mundo donde está viviendo una sensación de guerra de géneros, ¿no? Fíjese que mientras usted expresaba su punto de vista tan original y tan diferente al que está hoy prevaleciendo, Brenda Austin, diputada nacional de Cambiemos, sentía una especie de sublevación. Me interesa que esa sublevación la exprese con palabras. No, ¿Era un estado de sublevación? No, la verdad que no coincido con lo que él señala. Pareciera ver que no vemos el mapa completo, ¿no? Cuando recién, por ejemplo, de las estadísticas no mencionaba los femicidios, ¿no? El gran daño que está produciendo en nuestra Argentina justamente el día de hoy, por ejemplo, en Córdoba, con los 2 femicidios que vimos, los datos que tienen que ver... ¿Toda muerte de mujer es un femicidio para usted? Si están, digamos, dadas las condiciones que... ¿Cuáles son las condiciones? Obviamente, digamos, que tiene que ver con eso, condiciones? pero permíteme, porque yo no te interrumpí, te escuché, aunque diciendo radicalmente lo que has dicho. Me alegro mucho. No solo tú te alegras, Agustín, nosotros también nos alegramos de estas feministas. Con mentalidad de un primate no haya interrumpido, porque de seguro diría solo barbaridades como las que está a punto de decir. No te he interrumpido. Me parece que hay cuestiones, digamos, que también forman parte del mapa, que tienen que ver con la brecha salarial que hoy atraviesa nuestro país y el mundo. Cuando uno mira, recién decía, la incorporación en el mundo, digamos, del trabajo en el área de los servicios, cuando uno empieza a desagregar, ahí ve que justamente la participación de las mujeres es mayoritaria en la educación, en la salud y en las tareas de cuidado en el hogar, en las tareas domésticas. No así en los espacios de toma de decisiones, no lo es en el Poder Judicial, usted lo sabe muy bien, Carlos, en los espacios, tanto en los jueces como en los camaristas, no lo es en el Poder Ejecutivo, en los ministerios, no lo es en las intendencias. Y esto tiene que ver, y tampoco lo es, digo, en los espacios de decisión en el mundo empresarial. Esto tiene que ver con una desigualdad estructural que está sostenida por un conjunto de cuestiones donde obviamente la educación es una herramienta fundamental sobre la que hay que trabajar y los patrones culturales en las que se sostiene el machismo. Lagia Rigoni, ¿hay efectivamente menores salarios para las mujeres? Mire, quien dice que no soy yo, sino son los estudios de Cristina Hoff Sommers, una feminista de la primera ola que ha hecho un estudio impresionante donde muestra todas las falencias metodológicas de los estudios que hablan del gap gender. Esto es la brecha salarial, donde te explica en sus libros cómo se hace para medir esto, para mostrar que la mujer gana menos que el hombre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, toman la medicina, que es un caso que acá... ¿No gana menos? No. Cuando se compara igual antigüedad, igual cantidad de horas, igual puesto laboral, no gana menos. Pero justamente ahí está la desigualdad, porque las mujeres tienen mayores dificultades para acceder a las horas extra, mayores dificultades para acceder a los puestos jerárquicos,
Pero es que esta estadística, justamente el Ministerio de Trabajo... Metodológicamente hablando, esos informes son falsos. El Ministerio de Trabajo de la Nación tiene las estadísticas, digamos, ordenadas por rubro de actividad, donde se establece, digamos, claramente la desigualdad. Pero no tiene que ver, obviamente, si uno dice en igualdad de condiciones, en igualdad de... obviamente, que si uno va a comparar, tiene que ver... No, porque la desigualdad tiene que ver con el acceso a los puestos jerárquicos y con el acceso a las horas extra y a las prolongaciones de jornada. Dicen así, bueno, los médicos, tomamos el rubro médico y comparamos. Las mujeres las ponemos acá en bloque, los hombres los ponemos acá en bloque. Vemos cuánto ganan unos, cuántos ganan otros, punto final. No hay un análisis, ni sobre la antigüedad, ni sobre la cantidad de horas que se trabaja, ni sobre los rubros, porque obviamente una pediatra gana mucho menos que un cirujano, por ejemplo. Ahora, ¿quién impide, por ejemplo, que la mujer sea cirujana? Bueno, según ellas, una estructura impersonal que la oprime, etcétera. Digamos, eso ocurre hoy. Basta que miremos las estadísticas. Esa estructura no existe. En Noruega ese patriarcado el patriarcado. Ok, a mi juicio, el patriarcado no existe. Ay, las feministas, la especie más involucionadas de la sociedad. Viven peleando por la igualdad, pero no entienden que la igualdad ya está. Y como mencionó Agustín, son ellas mismas las que impiden que una mujer llegue a los puestos de importancia. Las mujeres no tienen miedo de que la levanten. A ver, un momento... No las comparto, digamos. Pero las conoce para rebatirla. No tengo acá los nombres. Simplemente te pregunto. No, pero es que hay estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, de organismos internacionales, y además hay una historia que convalida esto. A ver, espera, la mujer votó 50 años después que el hombre. Quería que me ibas a nombrar. Votó 50 años después que el hombre se incorporó al mercado laboral, no podía estudiar medicina. Completamente. O sea, hay toda una historia de sometimiento de un sexo sobre el otro, que tiene que ver, como dice Bobbio, han sido las razones históricamente de desigualdad en el mundo: el sexo, la clase y el color de la piel. Esas son las razones que un mundo tan desigual, y trabajamos los seres humanos para un mundo con más igualdad. Lo del sexo ha sido una razón de desigualdad que todavía existe. ¡Hey, hola! ¡Despierta! No estamos viviendo en los 60, ni mucho menos en 1600. Existió tiempo pasado. No puedes alegar cosas del pasado diciendo que aún están en la actualidad, cuando ya se erradicó. ¿O acaso ya no puedes estudiar porque es lo que parece? Quizás es solo la excusa para justificar su poco intelecto. En una oración yo diría que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente, o tienden a explicarla exclusivamente a partir de la cultura, de modo de presentar al ser humano en sus términos sexuales como un sujeto culturalmente construido que es pasible de ser deconstruido, y la política tendría la misión de deconstruir esa sexualidad para devolvernos una suerte de estado de página en blanco, una suerte de tabula rasa, a partir de la cual nosotros, a través de nuestra autopercepción, podemos inscribir ontológicamente nuestra identidad. Nuestra realidad pasa a ser el producto de una autopercepción. Esto es lo que se ha desprendido de la teoría feminista de género contemporánea, desde el segundo sexo de Simone de Beauvoir hasta Beatriz Preciado, pasando por Monique Wittig y por Judith Butler. Ya. ¿Qué es lo que te resulta tan gracioso? No, graciosísimo toda la explicación, que hasta contradictoria, pero me parece muy interesante esa explicación que usted ha construido. ¿Qué le parece contradictorio? No, yo no voy a debatir, yo estoy preguntando como invitado. Me parece importante saber, es una descripción del concepto de ideología de género que usted ha definido. O sea, no se encuentra científicamente tampoco demostrado ese concepto que usted ha definido ahora mismo. Es una teoría suya, esta descripción. Es un concepto mío. Sí, es un concepto mío el cual yo he arribado después de leer más de 150 autores relativos al género. Está bien. Pero espéreme un segundo. Usted dice que usted está aquí para hacerme preguntas, pero usted acaba de hacer un juicio de valor, de modo que le invito a que explique a qué se refiere con ese juicio de valor. No, yo no he emitido juicio de valor. Sí, claro, ha dicho que lo que yo dije era contradictorio. Pero usted no me puede decir lo que yo dije porque usted está como entrevistado. Pero dígame, esto está siendo filmado, ¿no? Sí.
No estamos en televisión. Bueno, invito al que está mirando que haga 5 segundos hacia atrás para que escuche. Repita el concepto. Él es bueno generando ese debate para ganar un poco de personas que lo sigan. ¿Sabe qué pasa? Lo que pasa es que su inseguridad intelectual me deja a mí abiertas las puertas para que yo le pida que usted me justifique su juicio de valor. Inseguridad y claro, porque no puede justificar ese juicio de valor. Para mala suerte de esta feminista, sí está siendo grabado y ha quedado documentado cómo ella misma ha sido humillada, ya que ni siquiera supo cómo responder una simple pregunta de Agustín. Y lo más doloroso, le dijo bruta en su cara. Antes de continuar, te daremos una segunda oportunidad. Si no le das like en este momento, te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Si no lo haces, podrías llegar a tener la misma humillación de estas personas. Tú dices que es anticientífica la ideología de género. Efectivamente. Y la política de género conduce a la ideología de género. Porque los que llevan ideología de género, al decir que ahora los géneros no deben ser masculino y femenino, sino dejar que los niños lo que sientan, eso sean, pues entonces, ¿por qué tú dices que es anticientífico? Digo yo. Esto es lo que llega al Señor, efectivamente, es el final de un camino que se inicia con el feminismo de género, que abre una puerta en una famosa frase que está hoy en boca de todos, que es: no se nace mujer, llega a nacerlo. Se va a radicalizar como Nick Wittig con la mujer no existe. Luego Judith Butler hablará de el sexo siempre fue género. Beatriz Preciado nos presentará el sexo como una construcción social hecha a partir de una suerte de contrato social, y así podemos seguir, ¿ok? Son las fuentes del propio feminismo actual. Ahora bien, la pregunta que se me ha hecho es ¿por qué esto es científico? O anticientífico. Es anticientífico. Okay. ¿Por qué? Pero digo, podría ser científico. Científico o anticientífico. Yo creo que es anticientífico porque para suponer tal cosa necesitamos esconder las ciencias más serias y rigurosas de las cuales disponemos para conocer el cuerpo humano, dentro del cual se inscribe la sexualidad. En la definición de los sexos. Tenemos que dejar de hablar de anatomía, de fisiología, de genética, de embriología, de neurociencias, de biología, de psicobiología. Necesitamos dejar esas cuestiones totalmente de lado, porque lo que van a mostrar justamente es que la sexualidad humana tiene un condicionamiento natural tan fuerte que incluso el hecho de ser hombre o mujer está contenido en la propia carga genética en el mismo momento de la fecundación. Es decir, todo lo que yo voy a hacer en mis términos sexuales ya viene dado desde el momento de la fecundación. Esto no lo dice la Iglesia Católica, el Papa Francisco, el pastor de la Iglesia, lo dice la genética y la embriología. Pero vamos a detenernos ahí. Usted se está refiriendo a la persona, o sea, al ser humano cuando va a tener actividad sexual, simplemente en ese momento, ¿verdad? No, al nacimiento, eso no viene determinado de la concepción, eso es lo que está antes él se está refiriendo cuando el niño se está de ser concebido. Pero vamos a ver. En la concepción. Creo que todos quedamos igual. ¿Acaso esta feminista está escuchando de lo que se está hablando? Tanto así que todos en el debate tuvieron que explicarle el tema. Parece que esto es muy complejo para su cerebro subdesarrollado. A ver, quiero que allanar esto un poco. Sí. Usted se está definiendo que desde la concepción venimos determinados con un sexo. Totalmente. Y eso define la sexualidad que vamos a manifestar en el acto íntimo que tendremos en la etapa en que nos toque, ¿correcto? No solamente eso. No. Tu cerebro está sexuado, por ejemplo. Perfecto. El mío no es el mismo que el tuyo en términos neurológicos, por ejemplo. Y eso se empezó a gestar gracias a hormonas que no fueron las mismas que las que impactaron sobre vos. ¿Cómo se manifiesta dentro del orden social? ¿Cómo se manifiesta dentro del orden social y cómo se determina el hecho de que yo sea hombre o mujer? ¿Cómo convivimos? ¿Cómo coexistimos? ¿Y cómo se da el desarrollo social? Yo quiero saber, porque usted dice, no es una construcción social en lo absoluto, la manifestación del ser humano dentro de ese orden. Todo viene determinado de la concepción. X o Y. Yo soy mujer, nací hembra. ¿Cómo yo opero en una sociedad? Yo quiero que usted me lo explique, según los patrones que vienen dados biológicamente, dejando a un lado la construcción social y todo este invento feminista, ideología de género y toda esta locura y la equidad y lo que suponemos que puede pasar. ¿Cuál debe ser mi comportamiento como hembra dentro de esa sociedad? Mire, yo no he dicho en ningún momento que la sexualidad sea simplemente un producto de lo... Perdón. Sí. Yo no he dicho en ningún momento que la sexualidad humana se pueda reducir simplemente a la naturaleza. Yo lo que denuncio es precisamente una ausencia de la naturaleza a la hora de explicar la sexualidad. Digo que es un factor muy importante para explicar la sexualidad humana. Ahora, evidentemente, nosotros también tenemos algo que se llama cultura, que enriquece una diferenciación preexistente que se da en el orden de lo natural. Entonces, ¿cómo usted se tiene que desempeñar en la sociedad? Como usted le plazca, porque nosotros vivimos en un marco de igualdad ante la ley.
Así. O sea, yo tengo la misma igualdad que los hombres dentro de los órdenes. ¿Qué es lo que usted no puede hacer que un hombre se pueda hacer? Yo quiero saber cómo es el comportamiento de una hembra dentro de las sociedades democráticas. ¿Cómo debo comportarse esa hembra dentro de las sociedades democráticas? Como usted quiera, siempre y cuando que no violente las leyes. No es tan difícil, ¿o sí? ¿Sí lo logró comprender ese diminuto cerebro feminista? Cambiemos un poco de ambiente y miremos cómo esta pobre feminista no tiene la mínima idea de qué responder, para que luego Agustín responda de manera tan sencilla que la hace quedar totalmente humillada. Y después de esta presentación tan prolongada, una pregunta, pues yo pensaba que muy sencilla para empezar a platicar del tema. Sí, el aborto, ¿es un derecho o es un delito? Bueno, de lo que estamos hablando básicamente es del acceso a la salud. El derecho a interrumpir el embarazo y prevenir las muertes prevenibles es básicamente de lo que estamos hablando de esto. En Sonora el aborto es un delito, si lo ponemos así en términos legales como está ahorita vigente, está tipificado en el Código Penal y se legisló arbitrariamente en la Constitución, en el artículo 1, también de que era un delito. Sin embargo, también sabemos cómo en materia jurídica, cómo los derechos humanos están por encima de cualquier legislación que contradiga la Constitución y los tratados internacionales. Ahorita no estamos hablando de medio ambiente, ahorita estamos hablando de derechos humanos de las mujeres. Entonces los tratados internacionales de los que nos vamos a enfocar, como son la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, pues el Comité de Seguimiento habla de eliminar todos los obstáculos que tengan las mujeres para interrumpir el embarazo. Entonces sí está como dentro de un derecho humano y por lo tanto, si una legislación contradice un principio que es un derecho humano, esa legislación en realidad es inconstitucional. ¿No era más fácil simplemente decir que no es legal por X razón o si es legal por X razón? ¿Por qué esta feminista habla de igualdad si la pregunta era sobre el aborto? Creo que la pobre, aunque es abogada, le faltó mucho estudio. Ahora veamos cómo Agustín responde a esto y deja totalmente humillada a esta feminista. ¿Podría yo hacer una respuesta, por Sí, favor? adelante. Bueno, mucho término ideológico tiene el discurso de la señorita. En primer lugar, no es una política de salud aquella en la cual 2 seres humanos ingresan a una clínica, uno sale vivo a su casa y el otro termina muerto en una bolsa de residuos patológicos que en algunos casos incluso después se utilizan para un comercio negro de fetos abortados, como el FBI ya está investigando a Planned Parenthood en los Estados Unidos. Segundo punto, ella se refiere al aborto muy bien, de acuerdo al catecismo de género, como la interrupción legal del embarazo o la interrupción del embarazo. La interrupción no es lo mismo que la terminación y ahí está la trampa dialéctica de ella. La interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Vamos a suponer, yo tengo que ir al baño, interrumpo este diálogo tan rico que estamos teniendo y después el diálogo se reanuda. Por eso es que se interrumpe. Si yo, vamos a suponer, tengo una urgencia y en verdad tengo que abandonar el estudio y yo no regreso, mi participación no se interrumpió, mi participación se terminó. ¿Qué es la terminación de la vida humana sino un asesinato? Eso por un lado. Segundo punto, ella dice que el aborto es un derecho humano. Muy bien, está explicándolo como si los derechos humanos fuesen cosas que se cayeron del cielo, ¿no? Como si el derecho no fuese una significación sedimentada a partir de la correlación de fuerzas políticas que derivan en esa sedimentación. Lo que está pasando con los derechos humanos es que estamos ampliando derechos humanos a costa de otros, en este caso al ser humano por nacer. Y ella está muy preocupada, veo yo, por las cuestiones de la salud de la mujer. Tanto así que quiere legitimar el tema del aborto en función de las muertes femeninas, etc. Yo te hago una consulta. ¿Vos sabés cuál es la principal causa de muerte femenina en México? ¿Sabés? No. Y bueno, digamos que tu preocupación es un poco light. No. Segundo punto, ¿sabés cuántas mujeres mueren por cáncer de mama en tu país? Sonora ocupa uno de los primeros lugares. No, en el país, no en Sonora. No recuerdo, pero bueno, Sonora ocupa de los primeros lugares. No hay un interés por la salud. Yo te voy a decir, alrededor de 5.500 mujeres mueren por año en México. Y bueno, no se ve ningún pañuelo, digamos, por un Estado que, eso sí, haga políticas públicas para las miles de mujeres que mueren por cáncer de mama en este país. ¿Por qué? Porque en el fondo es ideológico. Y de hambre. ¿Sabes cuántas mujeres se mueren por, digamos, de hambre en México? ¿Tenés el dato? ¿Cuántas se mueren? 4.000 mujeres.
Digo, son datos que vos tendrías que saber porque vos estás del lado de las mujeres, se supone, o será que yo estoy del lado de las mujeres. Agustín dejó claro que esta feminista no tiene la más mínima idea del tema. Resultado final, humillación pública total. Espero que salga a esconderte porque esta humillación la ha visto medio YouTube. Muchas feministas cometen este error garrafal cuando debaten con Agustín. La mayoría no se encuentra preparada o hablan sin pensar. Por supuesto, esto es muy beneficioso para nosotros, ya que gracias a esto, esos videos pueden llegar a todos. Por fin hemos logrado encontrar uso a tantas tonterías sin sentido que de las feministas. Espero que hayas disfrutado de este video. Recuerda dejar un like en este video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esta es tu última oportunidad para evitar que alguna de estas humillaciones te sucedan a ti. Tienes solo 3 segundos. Esto ha sido todo por ahora. Hasta un próximo video.